Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos. El tema de hoy es: ¿por qué no veas algo en la oscuridad? No significa que ese algo no te vea a ti. Mi nombre es Crista Ruiz, tengo 23 años y estamos en el verano del año 2025. Un grupo de amigos y yo estamos en un viaje para acampar en el bosque de Quelet en Gitat, un país conocido por sus grandes bosques y cuevas de miles de años de antigüedad, algunas incluso protegidas por su valor histórico. Algunos de los restos de los primeros homínidos inteligentes se encontraron en este país. Tan solo pisar esta tierra me hace sentir estar agradecida de estar viva, pero algunos no piensan lo mismo que yo, empezando por nuestro conductor Colón Bond, quien está aquí solo porque su novia y mi mejor amiga Marta Suárez quiso venir con él al viaje. No entiendo lo que le ve a ese tipo, nunca se toma nada en serio. Adoro a mi amiga, pero ese tipo no lo soporto. Ardo en rabia tan solo por tenerlo cerca. GRRR. El muy imbécil se invitó solo, como odio ese tipo. Tranquila, calma, respira, inhala, exhala. Gracias a Dios mi novio Bruno Jackson está aquí, es tan perfecto, siempre está para mí, se lleva bien con mis padres, no es un vicioso como cierta persona del grupo, es un gran artista, calmado, tranquilo, buena persona, muy inteligente, ahí Dios estoy tan enamorada de él. Es tan hermoso y cariñoso, muy cariñoso guiño guiño, ya quiero que me pida matrimonio, ya quiero llegar a la cascada de Ducal, creo que ahí me lo pedirá, estoy segura, lo sé porque vi la caja del anillo sin querer, mientras le escondía unos chocolates, a modo de regalo en su mochila, casi me muero en ese mismo momento, no sé ni cómo contuve la ola de felicidad que me recorrió todo el cuerpo en ese instante. Casi no puedo esperar a que lleguemos, al lugar para acampar, muy cerca de la cascada. Marta es mi amiga desde que íbamos a la escuela. Ella y yo nos volvimos inseparables después que la ayudara a pasar los exámenes en la escuela. Yo soy la cabeza y ella el músculo. Es muy buena en los deportes. Es la capitana del equipo de voleibol de la universidad. Es tan buena en lo que hace que tiene una beca deportiva. Después que supo que Bruno me invitó al viaje de acampada, quiso ir con nosotros, me molestó un poco en el momento, pero es mi mejor amiga, porque le diría que no. Qué error el mío. Cuando fuimos a recogerla para el viaje, estaba junto a Colón, que de casualidad se iba a quedar en casa de mi amiga por unos días. ¿Por qué lo habían echado de su departamento por no pagar el alquiler? No tenía trabajo, no estudiaba, vivía con su hermana hasta que ésta se casó y no podía tenerlo más en su casa. Se mudó con un amigo, que era el que pagaba la renta, mientras que él no hacía nada en la casa. Según supe, el amigo se hartó y se fue a casa de sus padres. Le dejó el departamento para que tuviera por lo menos un lugar donde vivir mientras conseguía trabajo, pero a él no le importó eso y desperdició el tiempo. Incluso hizo una fiesta después que su amigo se mudó. Ahí fue donde conoció a mi amiga y se hicieron novios. Sus notas bajaron y casi no iba a las prácticas de voleibol, todo por estar con ese tipo. La he aconsejado, pero ella no entiende. Incluso nuestra relación de amistad casi termina por él. Quería en este viaje tratar de arreglar las cosas, que todo fuera como antes, pero ella ha cambiado, él la ha cambiado. Al principio discutimos muy fuerte, pero Bruno calmó las cosas. Él conoce lo especial que es Marta para mí y que este viaje también serviría para arreglar un poco las cosas entre ella y yo. Aunque al principio era un viaje de pareja, él no se negó a que ella viniera porque me conoce y sabe lo triste que me pondría si eso pasaba. Colón dijo que por dejarlo ir al viaje él sería el conductor todo el viaje. Yo acepté porque eran muchas horas de viaje y para que por lo menos haga algo. Las primeras horas de carretera, no hablamos, solo Bruno dándole indicaciones a Colón de por dónde ir, hasta que Bruno puso música en el radio y no cualquiera sino la que a Marta y a mí nos encantaba. Lentamente y sin querer empezamos a tararear las canciones, para luego cantarlas. Yo iniciaba y Marta la seguía y de un momento a otro el ambiente cambió y se volvió animado. Marta y yo cantábamos juntas como antes. En ese momento miré a Bruno y él me miró y asintió con una sonrisa. En ese momento supe que Bruno tenía esto planeado desde un principio. Colón quitó la música y puso la de él, diciendo ahora si escucharan verdadera música, una combinación de diferentes canciones que no tenían ningún sentido. Colón respondió: mi mezcla especial, soy un DJ profesional, jaja. Pero gracias a eso Marta dejó de cantar y empezamos a hablar ignorando la música. Casi habíamos llegado, después de horas de carretera, encontramos una gasolinera, nos detuvimos a ir al baño y estirar los pies. Marta y yo fuimos al baño,
mientras Bruno repostaba la gasolina y Colón entró en la tienda de al lado. Cuando terminamos y regresamos al auto, Bruno cambió con Marta, y aún así Colón no salía de la tienda. De lejos se veía cómo hablaba y se reía con el tendero. Le señaló algo en una especie de mapa y luego se despidieron. Cuando entró al auto le pregunté si todo estaba bien y él me dijo que solo pedía indicaciones. Bruno le dijo que para que si él le había dicho por dónde ir, pero Colón respondió que era para estar seguro por si había algún desvío o atajo. Bruno le dijo que es mejor seguir la ruta y Colón dijo que igual no había atajos. Arrancó el auto y Bruno se durmió. Yo lo abracé y me dormí también. Marta me despertó diciendo que ya habíamos llegado, pero no era el lugar al que íbamos en un principio. Vi a Bruno hablando con Colón y me dirigía a hablar con él. Marta me detuvo y me dijo: te gustara, confía en mí. Eso apaciguó mi ira un poco. Me reuní con ellos y escuché la explicación de Colón. Él pensó que me gustaría entrar en una cueva sin registrar, que solo la familia del dueño de la tienda conocía, que dentro había un lago hermoso y que la luz de la luna llena lo iluminaba haciendo que la cueva brillara. Además, si llovía no tendrían que poner la tienda de acampar por estar dentro de la cueva, a lo que yo respondí: primero, no hay luna en 3 días. Segundo, no traemos equipo de explorar cuevas y tercero, si llueve la cueva se inunda. Colón se quedó pensando un momento. Yo le dije a Bruno que él conducía de ahora en adelante y que nos fuéramos. Marta me tomó otra vez del brazo y insistió que bajáramos y viéramos el lugar y si no era agradable subiéramos y nos fuéramos. La cueva tenía una cuerda por la que podíamos bajar y subir, que dejaron los que entraron ahí antes. Suspiré y le dije que con bajar y ver no pasaría nada. La primera en bajar fue Marta para ver si se podía bajar, luego yo. El dichoso lago era un charco, era espaciosa pero se veían las paredes aún estando oscuro, pero en una esquina no se podía ver nada. Fui a investigar. Al parecer se había caído una parte de la pared por alguna clase de terremoto reciente. Había creado un pasadizo que antes no estaba ahí. Bruno bajó a ver qué pasaba y ver con sus propios ojos la dichosa cueva. Desde que bajo, me busco y me pregunto qué me parecía. Tenía una sonrisa en su rostro casi al estallar de la risa. Yo lo miré a él y luego a Marta. Ella bajó la mirada y se tapó la boca para no reírse. Después dijo: una cueva maravillosa. Marta no aguantó la risa y Bruno tampoco. Nos reímos un rato los tres de lo crédulo que era Colón, pero cuando nos dirigíamos a salir de la cueva vimos como Colón con todo el equipo encima bajaba por la cuerda. Nos asustamos al instante y corrimos a detenerlo. Cuando llegamos él había bajado una parte, pero la vieja cuerda no aguantó tanto peso y cedió haciéndolo caer. Las mochilas que tenía en su espalda le salvaron de rompérsela. Marta se adelantó para socorrerlo. Él estaba bien, pero ahora estábamos atrapados dentro. Buscamos nuestros teléfonos para pedir ayuda, pero no teníamos señal. Estábamos asustados. Entre gritos le pregunté a Colón en qué estaba pensando cuando hizo eso. Él solo respondió: los escuché riendo y pensé que era el momento de bajar todo. Solo quería bajar una sola vez. Me abalancé sobre él para golpearlo, pero Bruno me detuvo y me dijo: tranquila, respira, inhala, exhala, no hacemos nada peleando entre nosotros. Solo nos cansaremos más, hay que pensar una forma de salir de aquí. Marta habló: ¿por qué no hacemos una torre? Yo respondí: no somos suficientes. Colón habló: ¿y si escalamos? Yo respondí: está muy alto y casi no hay donde sostenerte. Bruno habló: ¿y si reunimos rocas? Para por lo menos llegar a lo más que se pueda, luego hacemos una torre. Yo respondí: eso puede funcionar si tenemos las suficientes rocas, pero tomará un par de días. Entonces Colón habló: tú no has dado ninguna idea. ¿Por qué no das soluciones, chica lista? Yo lo miré con enojo y luego respondí: porque la mía es muy arriesgada. Colón volvió a hablar: entonces, ¿cuál es, si se puede saber? Yo respondí: adentrarnos más en la cueva. Puede que haya una salida, pero es muy peligroso. Todos miraron hacia ese rincón oscuro que tenía la cueva al final. El resto del día la pasamos apilando rocas. Encontramos una gran cantidad de huesos de distintos animales. Al parecer caer aquí es una sentencia de muerte para la fauna local. Igual los usamos para armar la torre. Ya en la noche armamos una pequeña hoguera para cocinar algo de la poca comida que teníamos. Cuando terminamos de comer nos sentamos alrededor de la hoguera. Yo estaba junto a Bruno y Marta junto a Colón. Después de un largo rato Bruno fue el primero en hablar. ¿Por qué no contamos algunas historias? Venga. En un par de días, al ritmo que vamos, saldremos de aquí. ¿Qué tal? En ese preciso instante, en alrededor de 3 segundos, la cabeza de Bruno estaba en el piso. Las mandíbulas de ese monstruo, como guillotina, habían cortado la cabeza de Bruno y unas extrañas garras sostenían el resto del cuerpo decapitado de Bruno, aún sentado al lado mío. Al momento que quise reaccionar, una de sus patas,
Me pateo lejos del cuerpo, caí en el charco de agua que estaba cerca. Marta gritó y Colón se puso enfrente. Pero el monstruo, en lugar de atacar, alzó el cuerpo decapitado de Bruno y se lo llevó a la oscuridad. Cuando volví en mí, pude escuchar cómo se lo comía, cómo rompía sus huesos. Quise ir tras él, pero Marta me detuvo y me tapó los oídos. Lloré sin parar, grité para no escuchar cómo desgarraba su carne y masticaba sus huesos. Grité hasta quedarme sin voz. Lloré como nunca lo había hecho. El monstruo terminó de alimentarse y todo volvió a estar en calma. Una calma casi sobrenatural, todo en silencio, y la única prueba de lo que pasó era la cabeza cercenada de Bruno en el suelo. Nadie pudo dormir esa noche. En el día, mientras Marta y Colón estaban apilando rocas, yo busqué un lugar en donde enterrar la cabeza de Bruno. Después de hacerlo, me uní a ellos, pero las rocas y los huesos se acabaron, no eran muy grandes para moverlos nosotros solos. Intentamos salir, pero aún nos faltaba altura. Marta se desesperó y intentó escalar la pared. Yo no podía hablar, estaba afónica por la noche anterior, así que no dije nada, pero preparé un colchón improvisado con las mochilas. Colón solo la alentaba desde abajo. Escaló hasta llegar a una parte casi lisa, se sostuvo como pudo, pero cayó y se lastimó una pierna. La traté con lo poco que tenía, al parecer estaba rota. La acomodé y le puse un torniquete. Llegó la noche del segundo día, no teníamos más que quemar, así que quemamos la ropa de Bruno. Mientras la sacaba de la mochila, la caja del anillo cayó al piso. Marta y Colón la vieron. Marta empezó a llorar. A mí no me quedaban lágrimas para llorar. Solo guardé la caja en mi bolsillo y compartí el chocolate de Bruno con ellos. Esa noche no pasó nada, pero nadie pudo dormir tampoco esa noche. Al amanecer tomé una decisión, tenía que adentrarme a la cueva y buscar una salida por mi cuenta, no podía ir con Marta con su pierna como estaba. Tomé algo de comida, unas linternas y un mechero para verificar las corrientes de aire. Tengo que hacerlo antes que aparezca ese monstruo otra vez, y si me lo encuentro y me mata, les dará más días para que vengan a rescatarlos. Me despedí de ella con un gran abrazo. Entre lágrimas me dijo: por favor no mueras, prométemelo. Yo extendí mi dedo meñique como lo hacíamos cuando éramos niñas. También prometí volver por ella. Ella enlazó su dedo al mío, una promesa de hermanas. Mientras me iba le dije a Colón que la cuidara y él asintió. Me adentré en la cueva y unos 30 pasos dentro encontré lo que quedaba de Bruno junto a una enorme roca en medio del pasillo. La salté y seguí de largo. Caminé por más de 3 horas hasta que encontré una bifurcación. Usé el mechero para elegir el camino correcto. Así seguí por casi 12 horas. Sabía que ya afuera estaba oscuro y que es la hora de cazar de ese monstruo. Tomé un hueso afilado y me senté con la espalda a la pared. Tanto sueño acumulado pudo conmigo. Cuando desperté miré mi reloj y habían pasado 10 horas. Me levanté, pero había algo extraño en el lugar. Una roca enorme justo al lado mío. Me moví lentamente hacia el lado contrario de la roca y me di cuenta de algo. La roca tenía marcas de sangre. Esa roca era el monstruo. Corrí sin pensar por dónde era la salida. Solo corrí en la oscuridad, hasta llegar a una especie de puente de roca tallado. Caminé por él, hasta encontrarme un pasillo igualmente tallado, que daba a una caverna con un enorme agujero circular, que no tenía fondo. Seguí caminando guiándome por el mechero que traía. No sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando huí del monstruo, choqué con algunas rocas y el reloj se me cayó. He vagado durante días sin encontrar nada. El alimento se me acabó. ¿Qué más puedo hacer? Caminé sin rumbo hasta que encontré pinturas rupestres. Eso me dio esperanza. Caminé guiándome solo de las pinturas. Pero estas no eran pinturas normales, tenían insectos gigantes atacando y devorando personas y animales por igual. Mientras caminaba mi linterna empezó a fallar. Usé el mechero para iluminar, pero estaba casi acabándose. Me senté en el piso, casi me daba por vencida hasta que escuché agua caer, mucha agua caer, una cascada. Pensé. Caminé a ciegas en la oscuridad. Mientras más caminaba, más lo escuchaba. Quería correr, pero no tenía fuerza. No sabía ni cómo me movía hasta que vi una luz. De la emoción caí al suelo, pero me arrastré hacia la luz. El sonido del agua, e incluso la podía oler de tan cerca que estaba. Era un agujero en una pared de rocas, al otro lado de la cascada. Metí mi mano y sentí el agua caer. Se atoró y no tenía fuerzas para sacarla. Me desmayé. Desperté y me encontré con un extraño ser. Él me tocó la cabeza y alivió mi cansancio. No sentía más hambre, ni sed, ni dolor, no sentía nada. Intenté ver a sus ojos, pero solo vi el cielo nocturno llenos de estrellas fugaces. Deseé reunirme con mi amiga Marta y el amor de mi vida, Bruno.